Bueno, pues buenos días. Buenos días a los que estéis en América y buenas tardes a los que estéis en Europa, en España. Yo soy Daniel Alguacil, algunos me conoceréis y estáis en un nuevo webinar, como veis aquí, que hacemos en conjunto Dev Academy y tecnowebinars.com o en la red de portales itec-latino.net, tanto para España como para Latinoamérica. Ya sabéis que venimos haciendo pues aproximadamente 1 o 2 webinars mensuales desde hace ya casi más de un año con profesores y con gente que trabaja habitualmente con Dev Academy. Hoy vamos a tener un webinar un poquito más interactivo, un poquito más especial. No va a haber presentación por parte de los ponentes, sino que lo que tratamos es de que participéis en un debate, en una mesa redonda que vamos a organizar alrededor del Big Data. Cómo venderlo, cuáles son los problemas que nos encontramos, qué es realmente Big Data, qué no lo es. Y también, pues supongo, tendremos ocasión de hablar sobre si todo lo que se está llamando Big Data hoy en día es realmente Big Data o no lo es. Ya sabéis que en esto hay mucho también, mucho de marketing en todas estas cosas, que hablamos relacionadas con las tecnologías de información. Bueno, para ello ya sabéis, tenemos ahí lo podéis ver, tenemos a Miguel Ángel Vera. Vamos a ver, Miguel Ángel, te abro ahí el micrófono y te escuchamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde esté cada uno, ¿qué tal? Sí, Miguel Ángel tiene una consultoría propia, trata de ayudar a las organizaciones a ser más ágiles desarrollando software o en proyectos de desarrollo de software. Entiendo, él nos lo explicará Sí. un poquito mejor. Y luego también tenemos ahí a Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, Sandra trabaja en la empresa, como podéis ver en su ficha de LinkedIn, en el grupo ICA, que son consultores en transformación digital o consultores IT, como queráis plantearlo. Ellos los dos están en Madrid, yo estoy en Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona. Y bueno, estaré un poquito al tanto del webinar de hoy. Ya sabéis que lo estamos grabando y al final recibiréis todos la grabación. En este caso, la grabación, espero que se esté grabando porque había que darle un botoncito de las webcams. Y nada más, yo ya he dicho todo por ahora. Así que Miguel Ángel y Sandra, el plató es vuestro, como dicen los americanos, o el de stage es vuestro. Vale. Vosotros mismos. Bueno, Pues, lo último que sí. digo, Miguel Ángel y Sandra, cuando deis pie a que hablen o que participen los asistentes, lo que tenéis que hacer es levantar la mano cuando queráis participar vía micrófono. Bueno, no es que hoy en día, hoy en la charla de hoy no tiene mucho sentido que participéis por el chat, ¿vale? Que es lo que más os gusta a algunos, sino que participéis vía micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos porque la webcam no se ve. Incluso no se os va a ver la webcam, solo se escucha, perdona, el micro en caso de que tengáis un micro, que sería lo habitual. Me levantáis la mano accionando el botoncito, hay un iconito que pone levantar mano, yo entenderé que queréis que os abra el micro, yo os lo abro y nada, y os echáis la charla aquí con Miguel y con Sandra. Venga, adelante, Miguel. Vale, pues muchas gracias, Daniel. Sandra, permíteme solo un minutillo, que sí que me gustaría decir a los asistentes que me gustaría participación, porque creo que ninguno de los que estamos aquí nos podemos creer que en 40 o 50 minutos no le puede contar lo que es Big Data. Eso no puede ser un objetivo. Lo que sí he visto, y por eso este webinar, es que hay mucho malentendido sobre, ya no sobre lo que es o lo que deja de ser Big Data, sino cómo se vende Big Data, cómo se habla de Big Data cuando vamos a un cliente, si nos ponemos desde el punto de vista de consultores, cuando vamos a un cliente, cómo vendemos Big Data, cómo promovemos esa idea, dónde están los errores de hablar de Big Data. Entonces, en esto me gustaría recibir por parte de los asistentes preguntas y cuestiones relacionadas, porque si no podemos hablar y hablar aquí un día o dos enteros, pero me gustaría saber cuáles son las cuestiones principales o cualquier tema relacionado o pregunta concreta que se les ocurra a los asistentes, yo lo agradecería.
Vale, Sandra, pues entonces, si te parece bien, en estas charlas que ya he compartido algunas mesas redondas al respecto, si te parece empezamos por la cuestión de en qué consiste vender Big Data, porque vender Big Data no es un producto. A mí alguna vez me ha preguntado algún gerente de cuenta comercial, llamémoslo como queramos, la persona con un cliente intentar vender proyectos de datos, y me ha preguntado en alguna ocasión, oye, ¿cómo vendo Big Data? Así, ¿no? Directamente, y ese es el título de la mesa redonda. Pues la primera cuestión que me ha hecho reaccionar es ¿por qué no puedes vender Big Data? Ya, Suena pero un no, poco fuerte, ¿eh? no todo el mundo lo entiende, que no se puede vender Claro, data. claro, porque vender Big Data es como decir, yo voy a vender Java o yo voy a vender .NET. ¿Y eso qué es? No, tú lo que tendrás que hacer es, oye, mi cliente tiene alguna necesidad de negocio que se pueda resolver con un ecosistema o un mundo tecnológico que nos gusta llamar Big Data, pues entonces podrás ir a tener una conversación para intentar vender cosas que trabajen en ese sentido. Pero vender Big Data es como vender Java. Yo no sé qué es vender Java. Java solo es una tecnología. Lo que pasa es que Big Data es un saco muy grande de tecnología, de perfiles, de forma de trabajar, de forma de pensar, de gobierno de datos. Vamos, es un bote muy grande de muchas cosas, pero que no se puede vender como tal. No sé qué opinas tú al respecto, pero yo desde luego sería la primera idea que me gustaría lanzar, que no debemos y creo que no se puede vender Big Data. El mayor Dicho problema, así. no, el mayor problema es que Big Data, sobre todo en España, lo conocemos por Cloudera, sobre todo yo creo que diría que Cloudera es la que más ha calado. Igual que en Asia ha sido MapR, ¿sabes? Aquí ha sido Cloudera. Y el problema es que la gente ha dicho, tengo un chisme, me lo pongo y ya con esto ya tengo Big Data y se ha solucionado toda mi vida. Y ya con esto ya soy capaz de enseñar a que un ordenador piense, ¿sabes? Capaz de un disco duro y un procesador a ser aquí un ente mega inteligente. Ya, Y claro. claro, y de hecho, si tú le preguntas a todas las personas que se empezaron en esto, te dirán que el Big Data es un asco, que no vale para nada. Claro, pero no es que el vida, pero es como decir, y Java vale para algo, y .NET vale para algo, y SQL Server vale para algo. Es que eso solo es el nombre propio de una tecnología que será muy pequeña, muy simple, o que será un botón muy grande. Pero es que Yo Big lo que Data, tenemos que hacer. y que cuando la gente te dice yo quiero un Big Data, no te está diciendo quiero un Big Data. Lo que te dice es yo quiero los resultados que me le está dando el Big Data Eso a es, este ahí. O sea, yo claro, efectivamente. como a ese le está ayudando, lo que él se ha montado que llama Big Data. Que Claro. luego verás si es un Big Data o vete tú a saber qué es. Efectivamente, a lo mejor solo es una persona que conoce un poco el mercado y te da 3 o 4 buenos consejos. Y te puedes ahorrar toda la tecnología, los científicos de datos, el Spark, el Hadoop y el Data Lake. Claro, ahí está el tema, ¿no? Ahora es todo. Y vamos, y ya no hablemos de Claro, meter en herramientas más gordas. claro, ahí está el tema. Entonces, o sea, yo creo que al final, ¿cómo se vende y se habla de Big Data? Pues como se vende y se habla de cualquier solución de negocio, que se hace con cualquier tecnología. Ahora, si empiezas a hablar de, oye, yo es que tengo un mercado, es que empiezo a leer datos, es que he visto que se genera datos que me interesa manejar, que quiero leer, que necesito ingestar, que creo que tengo que procesar. Me doy cuenta que los volúmenes de eso son muy grandes. Pues entonces la solución de tu cliente, la solución técnica de tu cliente, tendrá algunos apellidos de herramientas de Big Data. Pero tú no puedes ir a decir, pues yo vengo a venderte un Big Data, porque con eso vas a contratar más seguro. Bueno, yo qué sé, si voy a contratar más seguro. ¿Dónde empieza tu problema? No, mi problema empieza en que yo no sé cómo es mi cliente y necesito saber cómo es. Pues eso suena a leer muchas cosas. Quiero saber lo que están diciendo de mis redes sociales, quiero saber lo que me están contratando, quiero saber cuántos millones de quejas tengo cada año, quiero saber el importe medio de mi... En fin. Pero si te fijas, todo eso que estás diciendo no es Big Data. No, Todo eso no, claro que no. que estás diciendo es BI de toda la vida. O sea, ni siquiera nos Claro, podemos meter en Big Data, que muchas veces el mayor problema es que decimos, te enchufo un Big Data, sí, como tengo un módulo de SQL, ¿sabes? claro, Para datos estructuradas, te monto tú ahí tus sistemas y ya tienes un Big Data, mentira, cochina y gorda. claro, efectivamente. Big Data es Claro, cuando yo cojo, me conecto a Internet y empiezo a traerme lo que hay ahí, en el formato que esté. claro. Y ahí es Bueno, donde, Internet, claro, bueno, sobre, Internet, bueno, o de claro, cualquier sitio, o pero de sobre donde todo, puedas, claro, es que ese es otro de los grandes problemas, que a la gente que dice que va a vender Big Data, tú puedes vender lo que tú quieras, tú puedes vender el Cloudera que te dé la gana, pero entérate, si tu cliente sabe dónde están los datos, primero, que sepa
si podría llegar a leer los datos, si sabe cuáles son los datos que necesitan. Si los tiene. No, primero que sepa qué datos quiere saber. Yo quiero saber lo que dicen mis clientes de mí en Twitter. Claro, no, pero muchas veces no lo saben. Pero muchas veces no lo saben ni ellos. Pues esa es la cuestión. Y el mayor problema es que lo primero y lo más fácil es que los sistemas internos de la empresa los estudies. O sea, hasta que estudies los sistemas internos, ¿para qué te vas a ir a mirar fuera? ¿De qué me sirve que fulano me ponga verde en Twitter? Si no sé quién es, no es cliente mío, no lo es. ¿Sabes? No sé si me afecta lo que está diciendo. Según luego tienes que mirar, oye, pues, ¿y este tío tiene mucha relevancia social? ¿No? Pues si tiene mucha relevancia, tengo que tener cuidado con lo que dice. Si no, me da igual. Si es un tío que tiene 2 amigos en Twitter, no me importa. Evidentemente, claro. Ya, el problema de coger los datos de tu empresa son los silos. Que si tiene 5 departamentos, el señor de recursos humanos tiene su dato secuestrado, el señor de financiero tiene su dato secuestrado y el señor de operaciones tiene su dato secuestrado. Entonces, lo tienen secuestrado y además secuestrado y no apunta a ningún lado, y anónimo. O sea, que encima no puede apuntar en ningún sitio que hay. Claro, entonces, ¿qué es más importante? ¿Saber de Hadoop, Spark, SQL, Hype y no sé qué? ¿O saber hablar con tu cliente de, oye, si necesitas esos 5 datos, tú sabes dónde están? ¿Sabes? Primero sabes dónde están en tu empresa. Ah, que no sabes dónde están, pues entonces no necesitas que te venda un Big Data, necesitas que te venda una consultoría de dónde tienen los datos y ya veremos si cuando sepan los datos que tienes y cómo lo puedes leer, si lo que necesitas es una solución de Big Data o no. Entonces, claro, yo he visto a un gerente que se va a un cliente, se pone a vender Big Data y al cabo de 2 horas de conversación con el cliente, muerto de aburrimiento, le dice, es verdad, si es que yo los datos de, no sé qué parte de finanzas de tal, pues la verdad es que no puedo acceder a ellos. Pues entonces hemos perdido 2 horas de reunión. Pues si no puedo cruzar, yo qué sé, parte de finanzas con parte de recursos humanos, se acaba el Big Data, porque entonces si no cruzo eso, no produzco conclusiones de ningún valor. Entonces, ¿para qué quieres hablar 2 horas de Big Data con tu cliente si eso no sabes que lo puede conseguir? Lo llamamos Big Data al final porque es una moda. Es ahora como mola llamarlo. Ahora Big Data. No, ahora ya estamos cambiando. Ahora ya estamos yendo a transformación digital. Ahora ya quien hace transformación digital es el guay. ¿Sabes? Y el que hace bello, te cuento, se ha quedado en la prehistoria. Ya. ¿Sabes? Para atrás dice, bueno, ya, vamos, los que están en los sistemas orígenes o ya son todos arcaicos. ¿Sabes? Sí, bueno, ya. Sí, pero que importan. Serán arcaicos, pero importan y mucho, ¿sabes? Están todos. Si además lo que no termina y no terminará de calar, porque cuando parece que empieza a calar el mensaje nos cambiamos de palabra y entonces ya todos estamos a cero. Pero cuando o sea, lo que realmente es importante es en Estados Unidos, nuestro referente es el que nos lo dice. A día de hoy en las empresas hay un departamento transversal que es el mundo del dato, o sea, que es el departamento del dato. Los datos no son de nadie, los datos son del negocio, de la empresa. Entonces, cuando tú tienes los datos, que ya no son de nadie, sino que son de la empresa, tú haces y deshaces como quieres. Claro. ¿Y por qué hace falta eso? Pues porque como cada departamento se monta su sistema y, como dices tú, lo secuestra. Bueno, sí, es una manera de llamarlo, sí. No, sí, o sea, como lo secuestra, dices, pues o lo separo, o sea, o lo junto todo en otro sitio, o a quién se lo doy. Y todos hacen así, dicen, no, dámela a mí. Entonces, no. Claro, si la palabra que habrá que desterrar es aquello del dueño del dato. ¿Cómo el dueño del dato soy yo? El dueño del dato es una compañía, él lo utilizará para que lo tenga que utilizar. Si oímos el dueño de ese dato es Pepito, yo creo que eso hay que apuntarlo en la libreta y decir, esto es algo con lo que tengo que hablar de mi cliente. ¿Cómo que el dueño del dato de algo? El dueño del dato eres tú, eres de Facebook. O el dueño, por eso el dueño del dato es otro. Entonces, ¿cómo saco ese dato? Lo que sí te iba a decir, que decías antes un poco de la moda, claro, se habla de Big Data, de transformación digital, pues entiendo que si no hubiera transformación digital, Big Data no tendría sentido. Quiero decir, ¿qué es transformación digital? Pues que cada vez que hacemos algo generamos datos. Eso hace 40 años no era así y ahora sí. Pues no, porque ahora cada vez que hacemos un clic en una web es un dato, cada vez que compras en Amazon es un dato, cada vez que te mueves con el móvil es un dato, cada vez que usas una app, cada vez que te pones la pulsera de actividad para el ejercicio, cada vez que, yo qué sé, pasas la tarjeta que te abre el torno del gimnasio. O sea, por lo menos entiendo que si no hubiera transformación digital no habría Big Data, porque con el BI de toda la vida sería suficiente. No, pero para leer, por ejemplo, Internet lo necesitamos. Otra cosa es que a día de hoy, cuando ya hemos empezado a utilizar Internet, de repente, porque
no sé cuándo empezaste tú, pero yo recuerdo de empezar que para meterte en internet sonaba un teléfono, hay un clic, así de fondo. En aquel entonces tú se te ocurría meterte en Twitter ni meterte en Facebook. El que se abrió una cuenta en Facebook era de milagro. Entre medias apareció Twenty, algunos estábamos por ahí. Twenty al final nos hemos ido dejando de lado, nos hemos ido todos un poco a Facebook. YouTube, por ejemplo, quizás es el más antiguo, pero hay muchos y además se dicen, la explosión de todo eso fue 2012 y tú ves, ¿cuándo empezó el Big Data? En 2012. Y te anda, mira tú por dónde. Casualmente, claro. De repente las aseguradoras ahora pueden saber si alguien ha puesto que no fuma y fuma porque lo ve en una foto de Facebook. O puedes saber un montón de cosas que se puede sacar, aunque hay muchas que no se puede trazar. Porque en Twitter, por ejemplo, que tú tienes un usuario que no tiene por qué ser tu nombre, tú no tienes que saber trazarlo. Solo sabes que y hay cuentas que son robots, o sea que tampoco te fíes demasiado. ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que la primera conclusión sería, cuando se hable de Big Data, hablar de Big Data no es hablar de Hadoop, Spark, ni base de datos, es hablar de, oye, ¿tú tienes algún problema de negocio? Vamos a hablar de ese problema de negocio. Y ese problema de negocio se puede, ya no sé si resolver, se puede estudiar desde el punto de vista de tengo mucho más datos de lo que me esperaba, bien de distintas fuentes, me viene datos estructurados, no estructurados. Sé que los hilos de datos he roto los muros y puedo acceder a los datos para poder cruzarlos. Si eso puede ser así, entonces es posible que el producto o el kit de productos que tú necesitas para, yo qué sé, vender más seguros, vender más coches o perder menos dinero porque se te van los clientes, pues entonces eso se puede resolver con un ecosistema de Big Data muy sencillo o muy complejo, muy barato, con mucho coste. Los ha ido de la nube, no lo sé, pero entonces... No, es que en Big Data el coste no te lo da la herramienta, o sea, la infraestructura. No, claro. La infraestructura es muy barata. Claro. En comparación con todo lo que teníamos, es muy barata. Aquí lo que te lo da son los perfiles. Sí, ahí está el tema. Claro que es un punto, que sería un punto del tema siguiente, porque tu cliente dice, vale, he hablado contigo, tengo los datos, me gustaría traerlos, me gustaría utilizarlos, me gustaría visualizarlos en un mapa de calor, que me diga dónde vendo más y dónde menos. Vale, perfecto. ¿Y con qué gente lo vas a hacer? Porque, claro, no se trata de que si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la consultora, ¿vale? Que construir la herramienta, yo te lo puedo construir, pero luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Tienes algún usuario, no sé cómo llamarlo, analista de negocio, no sé cómo llamarlo, que vaya a saber explotar eso? Porque si no lo tienes, si no tienes una persona en tu empresa que luego no sabe qué preguntarle a una herramienta de Big Data que funciona, entonces has vuelto a perder el tiempo. Te has gastado un dineral, yo te he hecho un producto muy bonito, que está chutando en la nube, en tiempo real, no sé cuánto, y luego no sabes qué preguntarle. Si no tienes esos perfiles que saben qué preguntar a la herramienta, has vuelto a perder el tiempo otra vez. Sí, no, o sea, es así, por un lado lo pierdes. Bueno, realmente creo que más que perder el tiempo, has avanzado algo que realmente tú no vas a ser capaz de verlo. Claro, sí, eso quiero decir. Pero nadie es capaz de sacarlo. Claro, o sea, y dile que, oye, eso que tú tienes, que no estás siendo capaz de explotar, que dices que es una guarrería lo que te han montado, no es que sea malo, es que realmente no tienes gente, y te va a decir, no tienes ni idea. Porque yo tengo un montón de... Claro. Y lo que no se dan cuenta es que son tecnologías diferentes, o sea, y al final o aprendes a usarlas o estás en las mismas. Entonces la gente dice, no, yo tengo gente aquí que lleva 20 años trabajando ya, pero es que los lenguajes que vivimos ahora no tienen nada que ver con los de hace 20 años. Claro. Lo que pasa es que a lo que voy es los científicos de datos, los que saben explotar una herramienta de Big Data, no hablo del proyecto de montarlo, sino los que saben explotarla, el cliente necesitará personas especiales. O sea, el científico de datos, ¿dónde está? ¿En el cliente cuando lo utiliza o la consultora que construye la herramienta o en ambos sitios? O tienes que construir la herramienta y la mejor solución es dársela como servicio y lo utiliza un científico de datos. Según al final lo que decidas, menos en la consultora, para explotarlo, donde quieras. O sea, si está en la consultora, sea un servicio que está dando en el cliente. O sea, que se haga especialista de ese cliente. Claro, pero ¿y la confidencialidad de los datos? Es que, ¿no? ¿Por qué te crees que todos los equipos de inteligencia de negocio, al final,
Qué casualidad que empiezan, o muchos de ellos empiezan como equipos de consultora y acaban siendo equipos internos dentro de las empresas. Porque supongo que acaban, claro. La facturación de la empresa, pero es que eso solo pueden saberlo los internos. Tú como externo no puedes tener, pero ¿cómo que no? Si la estoy viendo todos los días. Si el informe lo hago yo. Y no, pero tú no lo ves. Y te digo, claro, y te digo más, si un científico de datos está pegando 6 meses con el core, con los datos de un cliente, quizás el científico de datos acabe sabiendo más del mercado. Por eso le conviene hasta contratarlo o por lo menos asegurarse que siempre trabaja para ti. Entonces, claro, eso lo he visto alguna vez. Se les ha olvidado a uno renovarle el contrato de la consultora y llegar el lunes siguiente y este tío ¿dónde está? Y aquí no hay ni Dios. Claro. Pues sin él no podemos salir adelante, llamarle y que venga ya. O sea, da igual. Mira, como si le tenemos que pagar 3 días porque venga hoy, pero tiene que aparecer. Claro, sí pasa que los científicos de datos cuestan lo que cuestan. Claro, pero no porque hayan estudiado muchas matemáticas o sepan muchos algoritmos o sepan utilizar el SPSS, que eso, entre comillas, lo aprende cualquiera, sino porque con el tiempo cogen un conocimiento del cliente, del negocio, de lo que les funciona, de lo que no les funciona, sus chapuzas, sus secretos, que entiendo que eso es lo que le da valor a ese tipo de personas. Pero claro, a lo que voy con todo esto es que cuando hables con un cliente de te voy a montar un Big Data, también le tienes que contar esto. Porque si al final ese perfil no existe o te lo quedas tú y luego te lo llevas a otro cliente, te dejas la herramienta montada en la nube, toma, aquí consulta esto cuando quieras y no sabe qué hacer con ello, se va a sentir engañado. Y va a ser otro de esos proyectos Big Data que dicen que el 90% de los proyectos Big Data no salen bien. Claro, pero no salen lo que se esperaba. Muchos de ellos no es porque estén mal, es porque nadie sabe explotarlo después. Pues a eso, claro. Pero el problema es porque no se termina de definir qué es Big Data. Porque la gente cuando te dice quiero un Big Data, no te está diciendo quiero que me montes una herramienta en la que se guarden datos. ¿Sabes? Por guardar, guardar por vicio tampoco tiene mucho sentido. ¿Lo guardas todo porque sí? Pues no. Te tendrás que guardar primero la información que te interese. Segundo, hay información que caduca. La información que caduca, ¿para qué la vas a guardar? La información que está en Twitter, están pudiendo ver no me interesa saber lo que está pasando ahora mismo. O a lo mejor saber momentos puntuales en los que ha pasado. Pero no me interesa saberlo, o sea, no me interesa saber cada minuto de los últimos 365 días. Lógicamente, claro. No me interesa a lo mejor guardar el histórico de los hechos relevantes cuando me han puesto verde o cuando me han hablado muy bien de mí. Y de las últimas 24 horas, sí, me interesa hora a hora, o minuto a minuto, o segundo a segundo, saber qué es lo que ha pasado. Para ver si tiene relevancia con algo de mi negocio. Pero hacia atrás, llega un momento, la gente se está guardando información desde hace 5 años. Y dices, ¿y para qué querías lo que había en Facebook hace 5 años? Ya. ¿Qué información te aporta? O lo que hay en Twitter, no te aporta nada. Ya. ¿Sabes? Entonces ahí... Claro, la gente dice, no, es que yo tengo un Big Data que no vale. No, el problema es que han montado la arquitectura, pero lo que tú querías era la solución de negocio. Y la solución de negocio es más que una arquitectura. Bastante más, claro. Claro, entonces ese sería un poco el segundo punto, ¿no? O sea, seguir insistiendo en el primero, necesitas una solución de negocio, entonces todavía no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de perfiles, necesitas... Yo tengo a la gente, si soy la consultora, yo tengo a la gente para hacerlo, pero luego tú necesitas gente para usarlo. Y para que no estés secuestrado por mí. Porque entonces no solo no te estoy dando una solución, sino que encima estoy haciendo que te cases conmigo. Joder, es que a lo mejor estoy dándole la misma solución a 4 clientes del mismo mercado. ¿Y qué hago? Es que claro, si yo soy un cliente medianamente... Pues si le vas a vender Big Data a un cliente, eso se lo tienes que explicar, porque él te va a contar bien. Y si tú haces esto que yo vendo seguros, ¿qué ventaja tengo yo montándome esto si al de la aseguradora de al lado le está vendiendo lo mismo? Le tienes que decir, pues porque la solución Big Data que yo te vendo, o sabes explotarla bien, o evidentemente el que tienes al lado la va a explotar mejor que tú y entonces vas a salir perdiendo. Entonces, a lo que voy es que hay que enriquecer el discurso de qué es vender un Big Data. Como vaya alguien con un PPT, esto es un Hadoop, esto es procesamiento masivo, esto es entrada masiva, esto es un data lake y tal, pues olvídate. El cliente que compre eso no sabe. Ese sí que no sabe lo que necesita. Se está metiendo en un lío. Quiere un Big Data porque se lo ha contado el CEO de no sé qué empresa en una comida pasada. Entonces le ha quedado claro que el otro que tiene un Big Data le va fenomenal.
Lo que al otro se le ha olvidado contarles es que después de haber montado la arquitectura Big Data, se ha empezado a hacer Machine Learning por encima. Entonces, claro, ya se vuelven locos. Ya cuando dices, ostras, sí, esa palabra también me la han dicho, eso mola, ¿no? Claro. Pues depende. Depende de lo que quieras que montemos. Si no vas a enseñar tu negocio, a lo mejor lo que te monto es muy chulo. Si no me enseñas tu negocio, lo que te monto va a ser muy malo. Eso seguro. Porque si no me enseñas tu negocio, yo no sé qué buscar, no sé qué mirar. O sea, no sé qué es lo interesante. O sea, no que no sepa mirar, porque siempre, si no vamos a matemáticas puras, exactas, las matemáticas no mienten. O sea, cuando las matemáticas dicen algo es verdad. Otra cosa es que sea algo relevante para el negocio. Porque tú puedes sacar algo que no puedes impactar desde la empresa, o algo que no tiene nada. Entonces ahí dices, pues que la única manera de que yo te saque algo de valor es enséñame tu negocio. Y te dicen, no, claro, pero es que no te lo puedo enseñar. Y entonces volvemos a la misma discusión. Pues si no me lo enseñas, yo no te puedo decir. No, pues móntame solo lo otro. Pero si te monto lo otro, entonces no tienes nada. Tú donde guardas los datos. Claro. Y ya que dices eso, también hay otra cuestión, porque y yo vendo seguros, mi vecino de la competencia vende seguros, ahí él tiene un Big Data y dice que le va fenomenal. Eso no quiere decir que haciendo el mismo proyecto de Big Data con las mismas personas en el mismo plazo tú tengas el mismo resultado. A lo mejor él tiene datos buenos, tiene calidad del dato o tiene gobierno del dato, se preocupa por la seguridad de su dato, por sus datos maestros limpios, su arquitectura de datos, y aquí no. ¿Vale? Quiero decir, la calidad del dato no solo la podemos resolver nosotros como consultora. Nosotros nos tendrán que decir, oye, en este cliente tú puedes conseguir metadatos, es decir, tú te coges una base de datos de esas viejas que tienes por ahí, donde a las columnas de las tablas se llaman dato 1, dato 2, dato 3, dato 27, dato 4500 tal, código A, código B, código C. Tú eso lo puedes entender. Pues si no entiendes los datos que tienes, si no tienes algún metadato, si no tienes una arquitectura de datos más o menos que todos podemos entender, a lo mejor al vecino le va muy bien con su Big Data y a ti te va a ir fatal y te vas a gastar el mismo dinero que él. Esa es otra derivada. Hay que hablar algo del data management, ¿no? Como le llamáis, que luego tiene una serie de patas alrededor, que una es la calidad del dato, la arquitectura de datos, seguridad de datos, metadatos, en fin, hay una serie ahí. Y a lo mejor eso también hay que aclararle a un cliente que no está tanto en la consultora que te hace el proyecto, sino que esos son los datos tuyos, de tu cliente. Yo no te puedo dar la calidad del dato que tú no tienes. Claro, eso no te lo arregla un proyecto de Big Data. ¿Te hago un proyecto de eso? Porque lo primero que hay que hacer es mirar qué tienes en el origen. Pero volvemos a las mismas. Sí, pero aunque el origen esté bien, no te puedes fiar. Si en el origen, en los operacionales, tú no montas un sistema de calidad del dato, ¿vale? Del dato, si no llevas el tema de la gobernanza para saber quién coge qué, si no tienes la seguridad, si no miras los datos maestros, si no miras todo eso, mañana puede entrar un dato malo. Aunque sean muy buenos, mañana puede entrar un dato malo. Claro. Y contra eso no vas a poder hacer nada. Antes de montar algo basado en los datos, asegúrate que tus datos se están gestionando bien. Y para eso, métete en data management. Claro, y a lo mejor aquí, mira, se me ocurre, pues, ¿sabes lo malo? Que esto se lo cuentes a un cliente, a lo mejor no te entiende. ¿El gobierno del dato o el gobierno del dato? Yo qué sé. Hazle algunas preguntas directas, pues oye, tú, de los clientes, ¿cómo guardas su dirección? ¿No? Calle, no sé qué, tal. Y de los asegurados, ¿cómo la guardas? En otro formato distinto, con otro nombre, no tienes. Pero muchas veces ellos no se dan cuenta. No, lo que les tienes que coger y decir, a ver, ¿qué sistemas tienes? ¿Qué tienes? Tienes... en uno tienes los clientes con la dirección donde tienen el seguro de la casa y en otra tienes la dirección de las facturas. ¿Me las puedes enseñar para un cliente? Y cuando lo ves dices, porque tiene la misma escrita diferente. Claro, ahí está. Es que, claro, es que eso no, claro. Claro, es que eso no lo vas a arreglar con Spark. Por eso digo que a mí me llama la atención que lo primero que se le enseña a un cliente, ¿sabes? Es un PPT donde, mira, aquí tengo un HDFS, aquí tengo un Spark, aquí tengo un tablón de la leche, te voy a hacer un cuadro de mando, pero no. Que hay que empezar a hablar de cosas mucho más verdes que todo eso. A veces me he sentado y ves a la gente cuando están contando esas cosas, de repente abren los ordenadores, todos se meten en su correo, de repente todo el mundo entra un mogollón de correos.
la gente dice, va, ya me vienen con otro PPT igual que los demás. O sea, lo que no puedes hacer es un discurso prefijado. De hecho, a día de hoy lo que se habla es que lo que está triunfando es la gente que llega casi, vas a mano abierta. ¿Sabes? Llegas y dices, hola, vengo a ver qué necesitáis y que te cuenten. Con lo que te cuente tú le dices, vale, no te preocupes. Yo, ¿cuánto dinero te puedo gastar esto? Vale, pues con esto yo creo que nos da para esto y para esto. Vale. ¿Sabes? Y un poco así, con el dedo para arriba, dices, vale, pues claro, pero... Y luego tienes a la gente que es más ignorante, a la gente que solo ha escuchado que el Big Data mola un huevo, que esa gente te llega y te dice, no, yo tengo que montar un Cloudera, porque es el número 1 en Big Data. Y entonces, montame un Cloudera, que con eso yo ya puedo hacer, me han dicho que puedo hacer analítica y puedo hacer todo lo que quiera. Y dices, hombre. Yeah. Y hay gente que lo monta. Y claro, y entonces ves, no, pues eso, lo que decías, el 90% de los proyectos Big Data se van a la porra. Claro. Bueno, no tienen los resultados esperados, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero, ¿y cuál es el resultado esperado? Es que el problema es que muchas veces no se sabe cuál es el resultado esperado. Es que no lo vas a saber. Claro. El problema es que el cliente y tú estés hablando un idioma distinto. Tú le estás diciendo, yo quiero un Big Data. Y el otro, en vez de preguntarte, ¿pero para qué lo quieres? Y darte un consejo en condiciones, te dice, vale, no te preocupes. Dentro de Big Data, el número 1 es este. Y claro. Si tú se lo das, pero dice, vale, ya toma, ya te lo dejo ahí. Lo tienes en la nube, te metes con esta contraseña, te metes ahí en la web y ya está. Y para ti es una pestaña del ordenador. No. Pero entonces el error es llamarle proyectos de Big Data. Deberíamos... Claro, son proyectos del dato. Es un poco a lo que voy. Y dejar de hablar de proyectos de vender Big Data y vender... Claro, el mayor problema que está habiendo, de hecho, para la gente que trabaja en esto, ya no para la gente de fuera, sino para los que trabajan en esto, para los que están más enfocados a un punto, que dicen, ¡hala! Que ahora hemos cambiado, que ahora nos estamos yendo, pues eso, ahora ya hemos pasado, ¿no? Los que hacíamos BI, ahora hacemos Big Data. Esto es un desastre. ¿Sabes? Los que han empezado a aprender Python no van a quitar el trabajo a los de BI. No, es un complemento. Claro. Y si mañana, ahora estamos con transformación digital, la gente, la transformación digital, socorro, que ahora los que vienen con sensores, ahora con IoT también, ¿no? Con los sensores y con todo esto, el trabajo. No, estamos dando trabajo a gente que monta sensores, pero por detrás, ¿qué hay? Datos. Y los datos... ahí está. Y lo mismo seguimos analizándolos. Y lo mismo aprendemos nuevas tecnologías. Y lo mismo, lo único que cada vez el equipo es más grande. Porque cada vez hace falta más gente. Porque cada vez tengo más datos. No, pero no es malo. No, lo que te iba a decir es que eso será ahora. Yo creo que dentro de 10 años se dice que, bueno, la nube prácticamente que el hardware será un API. Bueno. Más fácil todavía, se dice que tú tirarás una SQL y aquello se pondrá a chutar los nodos, no nodos o los Hadoop o los Spark que tenga que poner. Y tú no te tienes ni que preocupar. Incluso se dice que Machine Learning será un API. Que tú, con poco más que una pequeña instrucción, le puedes decir, oye, empóllate el histórico de, no sé, del chat de cliente de los últimos 2 años. Y aquello pasará un cuartito de hora, media hora, no sé el tiempo que necesites, y te dirá, pues mira, y a partir de ahí le puedes empezar a preguntar. O sea, que a lo mejor dentro de 5 años, en proyectos de datos, solo hay un perfil. Es uno que sabe un poco de SQL el que le pregunta al sistema, lo demás se monta solo. No, hombre, a ver, eso es un poco... Hay herramientas que intentan hacer eso. La herramienta Data Robot intenta vender su moto, ¿vale? Diciendo, cómprame esto y te quitas todos los científicos de datos. No entro que eso sea o blanco o negro, ¿no? Seguramente sea un gris. Pero, por ejemplo, gente que siempre va a hacer falta, los que llaman ingenieros de datos, a gente que hace la ingesta del dato. Al final tiene que ser una persona el que vea si hay nulos, si hay repetidos, si hay campos que se llaman campo 1, campo 2, campo 3 y se parecen a otros. Eso tienen que ser personas. Siempre tiene que haber personas montando herramientas de Big Data, por muy fácil que se ponga la nube, muy mucho API y todo lo que tú quieras. Pero luego te llegan y te dicen, porque es que eso a mí me lo ha dicho alguna de estos paquetes que hay de Big Data, dice, no, pero eso no pasa nada, porque aunque tú en el campo no le hayas puesto lo que es, nosotros lo comparamos con otras 200 cosas
Pues Y sí, claro. si vemos un 80%, decimos que sí. Y si el 80% parecen direcciones, lo son. Ya, y si todas me vienen sin el calle delante o sin la avenida o lo que lleven, Claro, y si me vienen sin número o si me vienen, ¿cómo los comparo con otras? Nunca me va a coincidir ninguna. claro, Con eso no juegan a, no, porque si tiene un espacio de más, un espacio de menos, claro, una tilde, ya claro. claro. Pero si me meto en cosas más serias, en uno está solo el nombre de la calle y en otro tengo el tipo de calle, el nombre de la calle, el número, el resto de la dirección, tengo todo eso, pero es que me lo voy a pegar, el código postal, la provincia, la población y el país. Y ya entonces ya no te va a coincidir con nadie. ¿Cómo haces que eso coincida al Claro, 80%? Si es que no me coincide ni en una dirección, me coincide ni el claro, 50%. Es que, claro. pero no juegan ese juego, ahí no se meten, porque Anda, claro. Claro, eso. pero entonces, Pero no hay problema, porque si yo tengo una tabla en la que yo tenga las direcciones y lo tenga todo separadito, todas las comparo contra esa. Ah, claro, cachondo, pero entonces te estás generando una base de datos maestra. bien. Entonces tiene que haber una persona que haya montado esa base de datos. Ya, claro, eso es lo que voy, claro. Claro, que Exacto. todas estas herramientas de automatizar el machine learning, quiere decir, de ya no hace falta científicos de datos, puede ser cierto que la ejecución de algoritmos se facilite de cierta manera. No entro ni salgo, ya te digo, si eso será del todo así o no, yo creo que nunca podrá ser del todo, no, de momento no me lo creo. Pero ¿No el sabes gesto del una semana dato, siendo creativo, siendo ingenioso, siendo irónico? Salvo que le claro, cojas y digas que te conteste una ironía cuando alguien ya. pregunte, ¿sabes? Eso no lo tienen los robots. Y mientras no tengan eso, vamos, por lo menos a los españoles no nos ganan. A lo mejor a los ingleses sí, que son más estrictos con el lenguaje, pero, al español no nos ganan. Si utilizamos una palabrota para decirle a alguien qué bien me caes. Sí, bueno, de hecho, eso es uno de los problemas de analizar los comentarios de las redes sociales, ¿no? Los segundos significados, las palabrotas, la jerga. Entonces, claro, si no hay una persona que valide el procesamiento que se está haciendo, fíjate tú de lo que la máquina te diga, a lo mejor no, en Twitter te están poniendo verde y a lo mejor te están poniendo muy bien. O sea que los que venden su data robot o equivalentes, no sé qué PPT llevan, pero no me acabo de creer que la persona no haga falta para eso. No, si no fueran tan drásticos, porque volvemos a las mismas. Ya, Para mí, ser tan drástico es un engaño. Igual que decir, yo te monto un ya, chisme, y ya con eso eres el amo y señor ya, de los ganas chismes. dinero. Ah, No. O sea, yo te monto un chisme y a partir de ahí empezamos a hablar otra vez. O sea, el chisme es la herramienta que yo voy a utilizar de intermediario. O sea, claro, es una herramienta que yo necesito para trabajar, porque lo que tú quieres es que te ayude con tu negocio. Entonces, si lo que claro. quieres es que te ayude con tu negocio, tenemos que montar esto para traerme los datos de muchos sitios. Mm. Pero eso es como la primera fase, eso no tiene que ser mi final. Mi objetivo Claro, no es montar la arquitectura. Mi es objetivo no es una, traerme los datos, es utilizarlos, si no, ¿para qué me los traigo? Lo que te claro, decía, para al final, para guardarlos. ¿Por qué? Porque me apetece guardarme los datos. Solo los voy a guardar por si acaso algún día me sirven para algo. No, no te van a servir. claro. Sí, como has dicho varias veces, es una herramienta. Es una herramienta. Y la herramienta la utilizan las personas. O sea, como quites a las personas en medio, dudo que gane más dinero con eso. Es imposible. Deberemos, deberemos Sí, sacarlo un poco conclusivo. claro, no, pero tú fíjate que al final te dicen, no, Data Robot, te hace 400 modelos a la par. En un segundo es capaz de analizarte 400 modelos, ya, matemáticamente. Que Claro, sí, para el tiempo real está muy bien, porque en tiempo real yo necesito ver una tendencia ahora mismo. Entonces tengo un margen de error mucho más amplio. Es en tiempo real, yo te admito un 20 o 30% de error. Entonces sí me vale un chisme de eso, porque yo me pongo un programa de esos y en tiempo real, aun con su fallo, me analiza un porrón de modelos a la vez. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Un modelo que te analice datos ahora mismo o un modelo que sea estable durante un tiempo, que te valga para poder hacer perfiles de clientes más estable? O sea, que no vaya a cambiar de ahora al minuto siguiente, sino que me vaya a valer todo el rato. Si me tiene que valer tiene que tener una vigencia un poco más amplia, que no sea un segundo, necesito montarme algo en lo que se haya aplicado cabeza. Porque tengo que coger variables que las pueda impactar desde la empresa.
Cualquier característica. Tengo que coger características que me aporten algo para yo poder coger y decir, vale, pues con estos datos yo sé decir si tú eres un cliente bueno, eres un cliente malo, te vas a dar de baja, vas a contratar un nuevo producto o mañana vas a contratar, tienes una casa en la playa para poder venderte otro. Yo eso lo puedo sacar. Y ahora, por otro lado, eso lo puedo sacar con unas características. Y ahora, otras características me ayudarán a saber tú cómo eres. Y ahora, según cómo tú seas, así voy a actuar. Pero entonces no me sirve, a lo mejor no me sirve tu fecha de cumpleaños, o sí, porque así sé más o menos qué edad tienes. Entonces, si te hace más ilusión un móvil o una tele, ¿sabes? Según la edad que tengas. Entonces, pero a lo mejor a otro negocio le da igual. Y dice, si yo no regalo nada, ¿a mí qué más me da? Dices, pues tienes razón. Entonces, la variable de fecha no se incluye. Pero eso una máquina no lo hace. Una máquina la ve y dice, uy, ¿esta variable es importante o no lo es? La lógica que hay detrás no la saben decir. Estoy de acuerdo. Y luego hay otro tema, porque hemos hablado de solución de negocio, hemos hablado que haya perfiles, hemos hablado que estén los datos y que tengan calidad, que eso lo tienes que tener controlado, hemos hablado de gobierno de datos. Y hay un tema que si vamos a hablar de Big Data con un cliente, y además esto es un poco a lo que me dedico, lo he visto una y otra vez, es preguntarle al cliente cuál es su cultura de trabajar y casi su cultura de hacer negocio y su cultura de funcionar. Es decir, creo que no podemos vender, bueno, que no podemos hacer en general, que no tiene mucho sentido poner en marcha proyectos de datos en clientes, incluso en negocios, que no sean ágiles. ¿Qué quiero decir ser ágil o no ágil? Y Sandra, tú que has estado en muchísimos proyectos de Big Data, me podrás contestar. Si yo te pregunto, oye, ¿cuál va a ser el producto de ese proyecto de Big Data, llamándolo mal, proyecto de Big Data, como lo llaman los clientes? ¿Cuál va a ser tu producto, tu resultado dentro de 9 meses? Porque, claro, según mi metodología, tengo que hacer una planificación detallada de tareas al principio, cuánto me va a costar el proyecto, qué hitos vamos a entregar, qué documento vamos a generar y cuál va a ser el resultado final, es decir, cuál es el alcance de mi proyecto. Y de verdad creo que eso es un gran error, hablando de proyectos de datos. Además, Sean de Big Data, sean de BI o no, de data. Meterle las etapas. ¿Cómo? Meterle las etapas. Cuando pasa X tiempo me entregas no sé qué, cuando pasa X tiempo me entregas no sé cuánto. Olvídate. Es que no se puede, es que no tiene ningún sentido. Entonces, si alguien va a hacer una oferta de Big Data, ve una oferta de Big Data o un PowerPoint de Big Data y ve un proyecto, o sea, un diagrama de Gantt, ahí hay algo que no encaja. Es que no encaja, es que no pega. No tiene sentido planificar un proyecto de datos con un diagrama de Gantt, porque un diagrama de Gantt se utiliza cuando tienes un proyecto con un alcance determinado, cuando tienes un objetivo concreto. A ver, si estamos vendiendo un proyecto para saber qué conclusiones de negocio se pueden sacar y ir actuando y mejorando en consecuencia, ¿cómo vas a hacer un diagrama de Gantt con un alcance determinado? Es que eso no tiene sentido. ¿Y qué pasa? ¿Que le estás dando un plazo cerrado al científico de datos? Le estás diciendo, en 2 semanas tienes que conseguir que este señor venda un 13% más. Eso no tiene sentido. A lo mejor tiene sentido en la cabeza de alguien que dice, tengo un presupuesto tope. Correcto. Todos los proyectos tienen un presupuesto tope. Tú no le puedes decir a un cliente, vamos a meternos en esto y ya veremos por cuánto te sale. Hombre, no, eso no puedes hacerlo. Pero tienes que manejarlo de otra manera. La manera de manejarlo es con un roadmap, es decir, con una pequeña propuesta, decir algo tipo, bueno, vamos a ver una iniciativa de 6 meses. Vamos a intentar utilizar 3 perfiles. Una persona, 6 personas. 2 que traen datos, 2 que los analizan y 2 que lo presentan. Tiene sentido. Y lo vamos a hacer en 6 meses. Pues cada 15 días vamos a revisar por dónde vamos. Y vamos a ir haciendo iteraciones. No nos vamos a comprometer ahora cuál es el documento, la salida o el alcance concreto de cada una de esas iteraciones y trabajar de esa manera. Supongo que muchos de los asistentes habrán oído hablar de DevOps. Evidentemente Scrum no es suficiente para proyectos de Big Data, ¿vale? Scrum es una metodología muy simple para proyectos de desarrollo de software y ya está. Lo que pasa es como los proyectos de datos... No era conmigo. A mí por meterme con Big Data y a ti por meterte con Scrum. No me meto con Scrum. A ver, Scrum es una metodología pequeña, quiero decir, muy fácil de entender, muy difícil de manejar, pero que solo vale para hacer software. ¿Qué pasa? Que como los proyectos de datos se hacen con software, se ha venido a pensar que Scrum es una metodología ágil que vale para hacer proyectos de Big Data, perdón. Y eso no es así. No es así.
Anda que Porque, no nos hemos dado cabezazo por ello. sí, lo sé, si tú y yo de estas hemos vivido, ¿no? Pero necesitas algo más. Ya se está empezando a hablar de DataOps. Igual que hay un DevOps, se empieza a hablar de un DataOps. DataOps es llevarte la forma de pensar ágil de desarrollo de software a proyecto de datos y además escalarlo a toda una compañía. Es decir, si yo lo que quiero es dejar de pensar en un proyecto de Big Data, sino empezar a pensar que mi empresa está dirigida por el dato. Es decir, si yo tomo una decisión de negocio porque tengo datos que me avalan. Eso quiere decir que no solo el CEO tiene ese poder, tiene el acceso a ese buen uso de los datos, sino que hay muchos analistas, muchos perfiles, el de finanzas, el director de recursos humanos, los que contratan, pueden preguntar cómo es mi gente, cómo no es mi gente, los que venden, los que hacen ofertas, en qué cliente vamos mejor, cuál vamos peor, qué tipo de producto vendemos más, cuál menos. Mucha gente puede explotar herramientas de datos, es decir, lo que serían proyectos de Big Data dentro de una empresa. Pues cuando empiezas a pensar así, te das cuenta que tienes que ser ágil, porque aquí las cosas cambian cada 2, cada 3 semanas. Ay, me estoy quedando sin batería. Si veis que me voy 2 minutos es porque tengo que enchufar el portátil, ¿vale? Entonces, tienes que dejar de pensar así. Tienes que dejar de pensar en tradicional. No puedes decir, dentro de 6 meses, ¿cuál será el alcance de este proyecto de Big Data? No puedes pensar así. Yo he estado leyendo cómo funciona LinkedIn, cómo funciona Google, puede ser demasiado. Por supuesto, cómo funciona Facebook por dentro, cómo funciona Uber. Estas empresas funcionan así. Yo quiero democratizar el uso del dato. Eso implica que el uso del dato, que eso es un servicio, como tú decías antes, ya no se habla de proyectos Big Data, se habla de democratizar la explotación de los datos. Y eso permea hacia abajo en que al final los proyectos de desarrollo tecnológico son absolutamente ágiles. Yo no veo un tren de desarrollo, voy entregando funcionalidad, en cuanto voy obteniendo información, digo, la voy entregando para que eso vaya generando nueva información y me vayan pidiendo nuevas herramientas, nuevo desarrollo. Y eso no para, y no para, y no para, y no para. Entonces, se confunde un poco la gente cuando dice, no, pues es que si tengo muchas personas y quiero ser ágil, lo que hago es escalar Scrum. Que no. Eso solo sirve para hacer un proyecto de desarrollo en el que necesitas 30 o 40 personas. Pero eso no es escalar la agilidad, eso es escalar un proyecto ágil. Miguel Ángel, pero ahora dicen del Agile. Ya no es Scrum, ahora estamos en Agile. Sí, claro, porque Agile, digamos que es digamos que Agile es un bote muy grande, o digamos que incluso Lean es un bote más grande que Agile, ¿vale? Porque Lean es, pues, por ser eficiente en general. Dentro de Lean tendríamos el enfoque ágil en general, pero dentro del enfoque ágil en general, pues tenemos muchas cosas, por ejemplo, la metodología Scrum. Hay gente que hace Scrum sin un Kanban, y yo eso, por ejemplo, no lo entiendo. No, es que Kanban es otra metodología, me da igual. Un Kanban sirve para organizar un conjunto de trabajo, o el trabajo que tiene que llevar a cabo un conjunto de personas en un periodo determinado, ya está. Entonces, los proyectos de datos tienen que llevarse a cabo así, con un Kanban donde la gente se organiza en sus tareas. Como pongas un jefe de proyecto tradicional con tu planificación, tu proyecto, y le digas a tu cliente, dentro de 6 meses, el resultado de tu proyecto de datos va a ser esta herramienta que te ejecuta estos algoritmos. Me parece que no es el camino. No. Me parece que no es el camino. Y preguntarte, por ejemplo, a ti, cuando vas a montar un proyecto de Big Data como científica de datos, dime ahora, a finales de diciembre, cuál va a ser el resultado concreto de tu proyecto dentro del mes de julio, pues no sé qué me vas a poder contestar. Pues es que volvemos al principio de los tiempos. ¿Cuál va a ser el alcance? No lo sé. ¿Cómo están tus datos? Porque tengo que empezar por ahí. Antes de ponerme a montar la base sobre la que yo voy a trabajar, necesito que los datos estén bien. Entonces, la primera parte la tienes y te va a decir, sí, porque yo ya me he gastado dinero en eso, porque hay mucha gente que lo ha hecho. Pero luego no es verdad. O sea, bueno, no es la verdad. Luego a lo mejor es que no está tan limpio como ellos se pensaban. Porque donde ves realmente que está la información bien o no, es cuando la empiezas a sacar y dices, ostras, esto no cuadra. Y dices, ¿por qué no cuadra? Digo, porque está normalizado de distintas maneras. Sí, tú has hecho una normalización, pero no normalizado con respecto a la norma, sino que has hecho una normalización de poner mayúsculas, quitar espacio y quitar acentos. Claro, pues si no sabes algo tan simplón como cuál va a ser la calidad de datos que nos vamos a encontrar, ¿cómo vas a decir qué resultados da tu proyecto de datos dentro de 6 meses? ¿Tú qué sabes si vas a tardar en obtener un dato de calidad? Se murió. Sí. Bueno, no pasa nada.
ahí se ha muerto sin batería. el ordenador de Miguel Ángel. Pero vamos, lo que estaba diciendo al final es que no puedes hacer un proyecto del dato si no tienes unos datos buenos. Y al final, ¿cómo haces para tener, o sea, cómo sabes si tienes los datos buenos? Es un prueba y error. Entonces, cuando te llegan y te dicen, no, yo necesito saber qué es lo que va, porque estamos acostumbrados a decir, yo suelto 300.000 euros, con esto tengo que hacer este proyecto, ¿me lo haces? Y tú dices, pues no sé si hacértelo o no hacértelo, porque según lo que me encuentre necesito poner a 10 personas o vale con 5, o no sé ya ni siquiera es por número de personas, sino por el tiempo que me va a costar. Por el tiempo que me va a costar, no sé si eso me va a llevar un mes, un año, pero la gente no lo entiende. La gente está acostumbrada a que le digamos esto, tanto tiempo, tanto dinero. Y con este tipo de proyectos nos encontramos con una dificultad extra que le llegamos y le decimos al cliente, es que no te sé decir lo que te voy a poder hacer. Si te digo que nos vamos a esforzar los que más, que vamos a trabajar como nadie. Y con eso te voy a montar un proyecto estupendo. Y te dice, vale, ¿y qué voy a obtener? Lo más que se pueda con lo que tú me estás dando. Y si luego quieres más, seguimos con más. Pero dicen, pero entonces ya no es proyecto, es servicio. Llámalo servicio. O sea, si nos vamos al mundo consultor, es un servicio. Porque realmente es un departamento que debería de existir. Y de hecho debería de existir desde hace muchos años. Que ya veí que es la base de todo esto. Ya es momento de que las empresas lo empiecen a coger. Sobre todo porque dicen que la mayor parte de las empresas con la transformación digital, en 5 o 10 años, el que no se transforma digitalmente o desaparece o lo va a pasar muy mal para seguir siendo competitivo. Porque a día de hoy hay muchísimo problema. Ya lo estamos viendo que la gente ya compra más por internet que las tiendas de barrio, las de tiendas que están cerrando y cada vez va a ir más. De hecho, hasta los grandes, si os fijáis, los más grandes siguen teniendo, o sea, han montado sus tiendas online. Ya la gente no va al supermercado, salvo que sea por algo muy particular. Dice, las cosas que no caducan, esa que me lo traigan a mi casa. Y yo mientras me cojo y me voy a tomarme algo o me veo una película, porque a día de hoy valoramos muchísimo nuestro tiempo. Lo valoramos más que pagar 3,95 de los gastos de envío. Entonces cogemos y decimos, sí, pues tráemelo a casa. Bienvenido. Bueno, sí, es que me ha traicionado la batería, me ha hecho un 11%, de repente ha cogido y se ha apagado, ¿sabes? no me fío. La frase yo, como te has quedado ahí congelado. Sí, no, lo que iba a decir es eso, que si alguien va a hablar de Big Data, yo no digo ni siquiera vender, que le pregunte a su cliente, o que intente averiguar, porque si se lo pregunta directamente no va a saber, es, ¿tú te mueves en ágil? ¿Tienes ganas de ser ágil? ¿Tú estás dispuesto a cambiar cada 2 semanas? ¿O me vas a hacer firmar un contrato de un proyecto de datos firmando cuál es el resultado concreto que yo te tengo que dar en 6 meses? En cuanto al resultado físico de la herramienta, no los puedo meter en esas guerras en proyectos de datos. Claro, que es lo que yo decía, que a día de hoy nos cuesta mucho porque están mal acostumbrados a que como los proyectos de datos te monto una arquitectura, entonces sí, como te monto una arquitectura, se tarda 3 meses. Y ahora decimos, la parte analítica es distinta, porque la parte analítica, si me va muy bien, en un mes lo tengo. Pero como me vaya muy mal, en un año no tengo nada. Claro, por eso un enfoque... proyecto. Claro, por eso un enfoque mucho mejor es no os metáis en proyectos de datos de un año. Métete en 4 proyectos de datos de 3 meses en el mismo contrato. Es decir, a lo mejor, o no en 3 meses, en un mes, ingesta algunos datos, mira a ver si tienen calidad, utilízalos en lo que puedas y da un resultado. El siguiente mes ingesta nuevos datos, crúzalos con los anteriores, dale calidad y da otro resultado. Y así, y así, y así. Porque si te pasas 4 meses ingestando un montón de datos y al 5.º mes te das cuenta que no tienen calidad, has perdido 4 meses y no has dado ningún resultado. Y además tienes al cliente aburrido porque no le has dado nada todavía en 4 o 5 meses. Entonces, bueno, eso es otro de los puntos que no podemos. Lo peor es cuando están enfadados. Bueno, sí, entonces te echan. Se cancela el proyecto y adiós. No habéis conseguido nada en 5 meses. Claro, pero eso es tanta responsabilidad nuestra, si nos ponemos como consultores, como del cliente. Por eso digo que al hablar de Big Data, preguntarle al cliente, ¿tú cómo trabajas? No, yo aquí utilizo Métrica 3, que es una metodología absolutamente tradicional, donde primero te voy a pedir los documentos.
tú haz mi análisis, cómo va a quedar el resultado, después vas a ver el diseño técnico de la arquitectura, de cómo lo montas. Después vamos a empezar con la ejecución y primero vamos a traer los datos, luego no puedes hacerlo así. Eso es perder el tiempo, perder el dinero, perder el cliente y perder la paciencia. No se pueden hacer proyectos de datos de esa manera. Entonces, si os dicen, no, sí, aquí utilizamos Scrum para hacer proyectos, así que somos ágiles. No, porque los proyectos, porque el método Scrum no es suficiente. Hay que llevarlo mucho más adelante. Hay que traspasar Scrum, llevarte el desarrollo de esta operación, es decir, lo que es el concepto de DevOps, donde enseguida cojo realimentación del dato en operación y luego intentar escalar este pensamiento ágil no solo al desarrollo, porque un proyecto de datos, si algo no es solo un proyecto de desarrollo de software. Es un proyecto mucho más, digamos, estratégico. Me da igual que solo estés haciendo un Big Data para recursos humanos, sino para el CEO. Pero es un proyecto más alto, que va a perfiles más altos. Entonces, no podemos considerarlo un proyecto de desarrollo, una cajita cerrada que tiene un resultado más o menos grande, que es un cacharro que funciona. Para mí, ¿no? Y, por lo tanto, la metodología tradicional no sirve y los inventos, bueno, digamos, o las soluciones sencillas como Scrum para desarrollo no sirven. Para mí son insuficientes. Y eso es otra de las cosas que tenemos que es un poco a lo que iba, otra de las cosas de las que tenemos que hablar cuando en un cliente vamos a intentar vender proyectos de datos. Vale, entonces por mi parte estos son un poco los 4 o 5 puntos de los que quería hablar. Sandra, no sé si tú tienes alguna cosa más. No, yo creo que hemos cubierto. Bueno, Más, cubierto. o sea, cubierto para nada. O sea, hemos. Claro, de esto se puede hablar 2 semanas enteras si quieres, pero... No podemos pasar media vida. No, pero es que de la que vamos hablando nos sale una palabra nueva. Y entonces la añadimos al mensaje. Claro, yo lo que voy es, si alguien va a hablar de Big Data, no a vender, sino a tomar un café con alguien que va a hablar de Big Data, pues tenés 4 o 5 tarjetas, ¿no? Se nota que uso mucho Gamma, 4 o 5 flags de tengo que ser ágil, no debería llamarlo Big Data sino proyecto de datos, no debería llamarlo quizá ni siquiera proyecto de desarrollo sino solución de negocio. Debería preocuparme de que necesito perfiles distintos a los tradicionales. Estas 4 o 5 cosas, si vas a un cliente y no te las llevas claras, entonces has hecho perder el tiempo al cliente porque no sabes si está vendiendo Big Data, si te va a ir bien, si te va a ir mal, no lo vas a saber ponerle un precio, no vas a saber poner ningún tipo de duración, no sabes dónde vas. Eso me refiero que con estas 4 o 5 pequeños tics a lo mejor puedes empezar a hablar de Big Data con un cliente o con tu jefe o con quien sea, ¿sabes? Pero puedes empezar. Puedes empezar, sí, claro, puedes empezar. Está claro. De que vale, Big Data, no me quedo solo en eso. Y ahora te llega y te dice, vale, y ahora me montas el Hadoop. ¿Y dónde está el PowerPoint, no? Con el Hadoop, el Spark, el SQL y todo demás. No has entendido para nada, déjalo, ¿no? No, también sirve para cuando vaya tu competencia con tu PPT, con un diagrama de Gantt, con tu Hadoop, con tu Spark y tu Tableau y tu no sé qué, digas, oye, vamos a hablar un momento, ¿no? Y yo te ofrezco otra cosa. ¿Sabes? A lo mejor es una buena forma de presentarte. Es lo mejor. Llegar y decir, no, yo el PowerPoint no lo uso, porque si usara el PowerPoint te traería el mismo que le he llevado a toda tu competencia. Yo te voy a hacer algo para ti. Sí, sería un poco... Cada empresa es un mundo. Cada empresa es un mundo, sí. Cada sector es cada empresa. Entonces, cada empresa tiene su regla. Claro. No, yo de hecho la tengo preparada. O sea, el día que alguien se me ponga en el otro lado, que sea yo el comprador y él me diga, te vengo a vender un Big Data, le voy a decir, yo solo compro Java. Y a ver qué me responde el otro. Claro, y entonces a ver qué me responde y a ver si sabe de lo que está hablando, si no sabe de lo que está hablando y me dirá, y por ahí le tiraré, ¿sabes? Bueno, pues por mi parte es un poco, son los 5 o 6 puntos fundamentales que quería tratar. Sí, muy bien, oye, a ver, sí, bueno, os recuerdo a los participantes que si queréis participar, os animamos a ello, no tenéis más que levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano
que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y mientras os vais animando, a mí hay un par de cosas a raíz de de la interesante conversación que habéis tenido que me gustaría preguntaros. Primero, entiendo que efectivamente lo de Big Data es ya como no decir nada, ¿vale? Por lo que he intuido he diferido de lo que habéis dicho. Me gustaría brevemente que me dijerais cada uno de vosotros dos en qué tipo de proyectos estáis trabajando. Por lo que he visto de Sandra, creo que a lo mejor estás en la parte de análisis de sentimiento de redes sociales. ¿En qué tipo de proyectos Big Data o de análisis de grandes cantidades de datos soléis trabajar? Si se puede definir alguno en el que trabajéis más que otro. Yo creo que no hay un sector en particular. O sea, al final que es lo que estábamos diciendo, cada proyecto es independiente. O sea, y realmente no te importa que sea un sector. Cada empresa tiene su propia regla. Tienes que adaptar a ellas. Sí, yo iba a decir algo muy curioso. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que es una aseguradora, tengo otro cliente que es una constructora, para ayudarles en su proceso de transformación de tradicional a ágil. O sea, ¿qué hay menos ágil que un puente o una carretera? Eso no es nada ágil. Eso es un alcance determinado, la carretera tiene que ser, bueno, pues quieren su transformación a ágil. O sea, si alguien quiere eso, que se dedica a hacer un puente que no se puede mover ni un milímetro, ¿cómo no deberían ser ágiles las empresas que venden seguros, que son productos que cambian, iba a decir, cada 15 días y cada 15 minutos también? ¿O cómo no va a ser ágil alguien que vende productos por Internet? El otro día leí que Amazon hace un despliegue de código nuevo en producción cada 11,7 segundos. Entonces, el cliente que diga que yo soy ágil porque hago despliegues cada semana, pues, o sea, lo sabes mejores que tú, ¿vale? Entonces, un poco donde yo me muevo es eso, ¿no? Es que es como dice Sandro, es que no hay un sector. Esta gente que es una constructora quiere utilizar Big Data, no tiene más remedio, ¿vale? Sus necesidades de procesamiento son enormes, pero tienen clara la necesidad y se han dado cuenta que antes de querer ser Big Data, vamos a decirlo así, quieren y necesitan ser ágiles. Y Big Data es un ecosistema tecnológico que les ayuda a eso. Sí. Una pregunta que me está haciendo aquí y también un poco en la línea que os he preguntado. Por ejemplo, en esta constructora, o sea, esa, digamos, ayuda que estás prestando para que sean más ágiles, se entiende que en el análisis de datos, ¿no? Porque estamos hablando de Big Data. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, en esta constructora concretamente en qué procesos has empezado a ayudarles a hacer más ágiles? Acabas de hacer la pregunta buena, porque el capítulo 1 de mi colaboración con ellos es si conoces tus procesos, cuáles son y si mides tus KPIs. Es que a lo que voy es que Big Data solo es una pata. En construcción, toda la parte de Big Data, ¿vale? Se mete en un bote que se llama BIM, Building Information Modeling, que incluye muchas cosas, no solo procesamiento masivo de datos, sino el diseño de edificios en 3D y todo este tipo de herramientas de visualización, la realidad aumentada, todo este tipo de cosas. Pero eso solo es una patita más de su transformación en ágil. La transformación digital en ese sector es mucho más grande que eso. Y Big Data solo es una herramienta más. Por eso, cuando esta gente, alguien les fue a vender Big Data, que no se lo he vendido yo, ya tienen sus herramientas de Big Data, lo hicieron bien, porque no les dijeron, toma una herramienta de Big Data para, como dice Sandra, porque la otra constructora de al lado la están usando. No, es que ellos decían, yo necesito ser ágil. Y eso implica muchos cambios. Es una gestión cultural grande, enorme en toda la empresa, que es, tengo que ser ágil en mis proyectos de conocimiento, tengo que ser ágil en mis diseños de edificación, tengo que ser ágil en manejar mi coste, tengo que ser ágil en manejar mis beneficios. Eso es un poco donde yo me estoy moviendo con ellos. Y una de las patas son sus proyectos de Big Data, que es una de las cosas que hacen y en las que no eran lo suficientemente ágiles. Por ejemplo, en el análisis, ¿en qué tipo de proyectos es beneficioso para ellos? Es uno de los aspectos, una de las cosas en las que les puedes ayudar. Las constructoras, por ejemplo, yo he visto casos de uso de, pues lo típico, cómo le ponen precio a una vivienda. Bueno, exacto. ¿Cuánto vale una vivienda? Mira a ver los barrios equivalentes, tipo de viviendas equivalentes, calidades equivalentes. O cómo poner el precio a hacer un puente en un
sobre un río. Claro, hombre, ese es un caso un poco más concreto porque puentes hay pocos, pero viviendas hay millones, ¿no? Entonces está claro que... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor un puente te vale como 10.000 viviendas, ¿no? Pero lo que te Bueno, quiero decir es... sí, sus presupuestos son... Lo que te digo, para poder visualizar efectivamente esa agilidad, a lo mejor es una empresa constructora, que no tiene por qué ser la tuya porque no hace puentes, pero que antes tardaba un mes en dar un precio, por ejemplo, Claro. con un proyecto, esa agilidad te refieres, con un proyecto que le pregunten ahora en Venezuela cuánto costaría. Vamos, no creo que se pregunte así cuando vas a hacer un... Sí, bueno. ¿no? Pero ¿cuánto cuesta hacer un AVE desde Caracas? Bueno, en Venezuela ahora mismo no se van a hacer muchos AVEs, pero en Chile, vamos a ponerlo caso, ¿no? Sí. Con el tema de los terremotos, además. Esa es la agilidad. Es decir, oye, donde antes tardaría 5 meses en presentar un proyecto, ahora puedo tardar menos, entre otras cosas, porque utilizas Big Data también. Por ejemplo, lo que pasa es que eso es un caso de uso pequeño, quiero decir que solo sería en estimación de proyectos. Por ejemplo, Sandra y yo estuvimos en un proyecto de una aseguradora, junto con un banco por debajo, que lo que querían era vender microseguros en tiempo real. Es decir, tú te coges un avión, como llevas un móvil en el bolsillo, te coges un avión en Madrid y te bajas en París. Esta gente sabe leer ese cambio de posición a través del posicionamiento del teléfono y tal, y en cuanto te bajas del avión te dice, oye, estás en Francia, tú no quieres contratar un microseguro de, pues si te acaban de perder las maletas en el aeropuerto de París, ¿tú? ¿Cómo saben que estoy en París? ¿Y cómo saben que me acabo de...? Bueno, pues no saben. Y eso funciona y eso a lo mejor manda 150.000 ofertas de microseguros al día. No es solo presupuestar un proyecto en menos tiempo, sino que a lo mejor antes no tenía esa capacidad y al final fue curioso porque la idea es muy bonita y fíjate que hemos estado hablando del tema gobierno del dato. Ese proyecto no se pudo hacer porque el negocio estaba de acuerdo, la arquitectura estaba diseñada, estaba presupuestada, estaba todo pensado y al final el dato no se podía leer. Y el proyecto no se pudo empezar porque el cliente dice que sí, que yo tengo el dato, tengo el presupuesto, tengo los científicos de datos, quiero vender microseguros, tengo el posicionamiento del móvil, pero al final había otro tipo de dato de cruce, de los datos de los clientes que tienen su póliza, que no se podía leer. No se podía leer. No se podía cruzar. ¿Porque legalmente no se podía cruzar? No, legalmente se puede cruzar, pero al final por silos de datos. Por silos de datos, porque hay silos de datos en el cliente, no se podían coger los datos. Y al final, por política, porque hay una persona en un cliente que se adueña de unos datos y da igual lo que diga su CIO, su CEO, su jefe o el que sea, no se puede leer el dato del proyecto, no se puede hacer. Entonces, tú puedes ir al cliente, le puedes vender todo el Big Data que quieras, le puedes montar una arquitectura preciosa y le puedes poner 7 científicos de datos. Y luego resulta que el dato no estaba. Pues entonces se acabó el proyecto de Big Data. Qué mejor empezar por cómo están tus datos. Ahí y luego está. ya hablamos de Big Data. Efectivamente. Es que hagamos todo el desarrollo. O sea, ¿para qué vamos a pensar entero si no se puede hacer? Eso de los silos también está, digamos, resolviéndose, por así decir, con el tema de los data lakes, ¿no? Y todas estas cosas. O sea, que también hay soluciones técnicas a este tipo de cosas. Es una solución de negocio. Es que si tú tienes un campo que se llama identificador de cliente en varios sistemas y en cada sistema significa una cosa distinta, ¿tú cómo lo sabes? Un ordenador no lo sabe. Tú sí, porque cuando lo cruzas dices, qué raro. Si yo antes tenía 1 millón de clientes y ahora tengo solo 300.000, ¿dónde están los otros 700.000? Y resulta que es porque te han cruzado algunos de chiripa, pero realmente no tendría que haber cruzado, o sea, no te tienen por qué haber cruzado. O sea, te podría haber cruzado el 1 millón de clientes o no haberte cruzado el 1.000.000. Te daría igual. Bueno, a ver, animaros, a ver, antes de cerrar, me gustaría escuchar a alguno de vosotros para saber que estáis ahí. Que no habéis entrado ahí, estáis leyendo el periódico. A ver si alguno, hombre, se anima y plantea alguna pregunta vía micrófono, que os quieren oír ahí Miguel Ángel y Sandra. Os damos un premio de una cerveza al que esté en Madrid. Os lo da Miguel Ángel. Bueno, entonces ya hemos visualizado un poco esa agilidad. Evidentemente son muchas opciones. Entiendo que puede haber agilidad
en procesos que antes se han hecho toda la vida, agilidad también para montar nuevos negocios, que eso me parece muy bien. El tema de seguros se visualiza muy fácilmente. Sí, es un ejemplo muy claro. Sí. ¿No? De hecho, todas las aseguradoras que conozco están, algunas muy maduras y otras están empezando, pasando de gestión tradicional a gestión ágil, todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es un mercado que no para de cambiar. Que el producto que se vendía hace año y medio ya no se puede vender ahora. A ver, José, estás planteando las preguntas por escrito. Levántame la mano si quieres hacerlas por micro, hombre, y te abro el micrófono y te dejo y la haces y planteas las cuestiones por micro, que nos gustaría escucharte. Perdona, Miguel Ángel, que te he interrumpido. No, ya estaba terminando. Quiero decir que como las aseguradoras se mueven en un mercado que por su naturaleza es ágil, quiero decir, lo que vendías hace un año no lo puedes vender ya, el core, la empresa, el cómo funciona la empresa tiene que ser ágil. Cualquier mercado que os imaginéis donde los productos no paran de cambiar tiene que ser ágil. En su forma de pensar, de trabajar, de diseñar y de desarrollar, en su cultura en general. Hay una cosa que me ha interesado, lo ha dicho Sandra, que me parece también muy interesante. Ha dicho que no sé cómo exactamente lo has dicho, pero que viene a decir que realmente en los proyectos vamos a decirle, de análisis de grandes cantidades de datos, sean en streaming o sean en repositorios ya hechos, la tecnología no es tan cara o las infraestructuras no son tan caras, ¿no? He querido entender esto. O sea, que el problema no está en el coste de la tecnología, sino más bien en saber lo que estáis hablando, ¿no? En saber qué coño quieres hacer. Y luego los perfiles. A día de hoy lo que se paga son los perfiles. A día de hoy, porque no hay gente que sepa. Porque esto que has dicho, entiendo que tiene que ver, porque hoy en día todas estas infraestructuras pueden ser escalables y puedes contratarlas en el cloud, on demand, dependiendo de lo que vayas necesitando. ¿Te refieres a eso, al tema de... Claro, primero, en el cloud es más barato, pero es que hasta si lo tienes tú en tu empresa también es más barato. Porque montar un Hadoop, un Spark, todo lo que conlleva la arquitectura Big Data, es como montar PCs, es como montar un ordenador de sobremesa normal. O sea que montas muchos. Antes teníamos la hardware que utilizábamos era muy caro. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y a día de hoy ya todo eso ya no cuesta dinero. Antes, si tú querías ampliar un disco duro, era que ya te daban ganas de irte tú a comprarlo. Decías, joder, si me sale más barato si lo compro yo, que si tengo que comprarlo. Porque claro, necesitabas que se hiciera una réplica, bueno, un montón de cosas. Y ahora ya no, ya todo eso nos llevamos las copias a la nube, nos hacemos todo en cloud, pues decimos, pues no, o sea, gastamos 10 veces menos en tecnología. El problema es que no lo hemos ganado en la tecnología y lo hemos perdido en los perfiles. Lo único que voy a romper un poco dos lanzas. O sea, creo que en el tema de los perfiles, quizá no es tanto que no los haya, sino que yo creo que a una sola persona no se le puede pedir que sea científico de datos, jefe de proyecto ágil, arquitecto Big Data, desarrollador Big Data, analista de negocio, ingeniero de datos, experto en seguridad, experto en protección legal de datos. El problema es que creo que en el palabra científico de datos se le pide todo eso a una persona y eso no puede ser. Si a día de hoy los proyectos de desarrollo a la misma persona no se le pide que sepa de seguridad, que sepa de diseño gráfico, de accesibilidad y de base de datos, ¿por qué a una persona de Big Data se le pide todo eso? Yo creo que eso ha sido y sigue siendo uno de los problemas. Que en una entrevista a un científico de datos, vale, tú tienes un sueldazo, tu coste son 90.000 euros al año. Claro, eso no tiene que ver con que te tenga que pedir todo eso, porque no hay Superwoman y Superman, no existe. Cada uno debe manejar su parcela y creo que uno de los problemas que se están viviendo es ese. Que se le pide todo el dominio. El problema es que para hacer Big Data nos hemos metido los mismos que llevamos en esto otros 500 años. Entonces, como nos hemos metido los mismos, somos los que estamos aprendiendo arquitectura, desarrollo, aprendemos las nuevas técnicas, todo. Pero eso no significa que la gente tenga que saber todo. Efectivamente, ahí está. Pues, estamos acostumbrados a trabajar en cualquier cosa. Entonces, como vale todo, pues aquí también. No, pero yo quiero que todo el mundo sea igual. Entonces no están buscando expertos.
Estás buscando gente que salga del paso, que es lo que hacemos los que llevamos más tiempo, salimos del paso. Claro. Yo sé montarte una arquitectura, más o menos, como me da un fallo muy raro, tengo que hablar con el fabricante, yo te hago análisis, pero si ya necesitas algo un poco más complejo, buscamos alguna herramienta, porque ya no me puedo meter en todos los algoritmos hasta las entrañas. Cuando te metes en temas de deep learning, reconocimiento de imágenes, hay quien se mete en el algoritmo. Si son algoritmos, vamos, que no hay ni Dios que se los entienda. Sí, claro. Yo me cojo un TensorFlow, que con TensorFlow que la ha montado Google funciona que te mueres. Y yo me evito tener que hacerlo yo. Y sin embargo, una persona especialista en eso sabe cómo funciona eso por debajo. Sabe hasta el último punto. Pero es que es un especialista en eso. Como hay especialistas en todo lo que no es Big Data. Claro. Que los hay. ¿Por qué en Big Data no los va a ver? Pues es que es cuestión de tiempo. Claro, y cuanto más trabajo de datos se hará, más especialización habrá y dejaremos de pedir Supermanes. De hecho, cada vez hay más. Sí, claro. Por narices, claro. Ya se está empezando a pedir, ya no es persona de Big Data. Ahora ya es arquitecto Big Data, desarrollador Big Data. Claro. Aunque todavía se equivocan. ¿Sabes? Sí, bueno, yo creo que es que... Es que sepa desarrollar, dices, no tiene nada que ver. Sí, ahí está. Pero bueno, ya por lo menos distingue un poco entre la infraestructura y todo lo que es la parte analítica. Ya por lo menos parece que esos dos están un poco... Ya no les pido mucho más. ¿Sabes? Eso tenemos que asentar más. También llevamos 5 años solo. Vamos a dar... Por eso digo que es cuestión de inmadurez. Sí. Igual que el tema de... completamente asentado. Claro. Pues igual que el tema de la arquitectura, o sea, poner 10 nodos, 20 nodos, 40, 80 nodos, o ni siquiera. Tú tirarás una query y aquello se cogerá los nodos que necesite para responderte en menos de 2, 3, 4, 10, 12 segundos. Lo que pasa es que eso está por superar. Si tenemos esta conversación dentro de 5 años, será así, si es que no cabe duda. Lo que va a pasar está claro, lo que se sabe es cuánto va a tardar en llegar, pero sí es que es evidente que tiene que ser así. No, y de hecho, los países menos desarrollados si lo ves. Dices, esto van tanto por atrás. Claro. Que hay 5 años. Sí, eso es así. A ver, Jesús, de Venezuela, si quieres participar por micrófono, levántame la mano y te abro el micro. Y si no, pues les traslado la pregunta. Bueno, Jesús ha comentado. Si te animas, bueno, cualquiera de vosotros, os queda poco ya, ¿eh? O sea que si estáis esperando, más vale que levantéis la mano ya, porque si no, luego ya no podréis preguntar cuando veáis el vídeo. Vamos a ver. Bueno, evidentemente Jesús comenta pues el tema de la importancia que tiene la calidad de datos, ¿no? Que es lo que habéis explicado. Que muchas veces el problema fundamental en este tipo de proyectos efectivamente es la calidad del dato, ¿no? Sí, basura que entra, basura que sale, ¿no? Es la frase que utilizáis. Sandra, no quiere decir, si me entra un dato malo, montaré un tinglado genial de procesamiento paralelo de tal, pero si el dato que me entra es malo y no lo sé, que es el problema, la conclusión que saque será mala. Claro. Y creo que el problema es saber que el dato que te entra es malo. Detectar ese problema. No siempre es malo porque tú le veas mal. Puede ser malo porque la información que está recogiendo la está recogiendo mal. O sea, puede ser que lo que está recogiendo sea otro valor. Porque se han equivocado al recogerlo. Efectivamente. Tú estás viendo, yo qué sé, las fechas de algo y no tienen por qué ser fechas reales. De hecho, ¿qué pasó en un proyecto? Ya, que teníamos los datos, teníamos solo datos, se habían equivocado al montar las bases de datos y teníamos datos solo hasta 2 años para atrás. Y hasta que nos pusimos a hacer el análisis no lo vimos. O sea, todos los estudios y todo lo hicimos con los datos y cuando te puedes hacer análisis dices, leche, si solo tengo datos de 2 años, ¿y dónde están todos los demás? Pues los demás no existían porque alguien se había olvidado de cargarle. Y dices, no, es que a nosotros nos dan igual, los datos ha pasado. Y dices, ya, pero no los puedes perder, ¿dónde están? Que ya los guardamos en algún sitio nosotros. ¿Sabes? Porque la gente se los fulmina, como en los sistemas operacionales se puede hacer. Lo que decíamos hace un buen rato, como pongas a un chisme que quite a las personas y entiendan esos problemas,
Me parece que los proyectos de datos de momento no van a salir. Por mucho ahorro de coste que puedas conseguir. Pues las personas es difícil, sin ellas es imposible. Por eso. Que lo haga, los primeros que lo vamos a comprar somos los que hacemos proyectos de esto. Sí, no me cabe duda. Claro. Sí, porque la parte que se puede automatizar, cuanto más mejor. Pero siempre tiene que haber una persona que aporte algo más. Es que... Lo que hay que saber es aportar ese algo más que no se puede automatizar. Ese debería ser nuestro trabajo de ahora, de mañana y sobre todo de pasado mañana. Es que por algo tenemos cerebro, que es lo que nos distingue de los seres vivos. Pues pero sí. lo que hay que saber usarlo. Que hay mucha gente que quedamos sin trabajo. También brevemente has mencionado DevOps, me parece que es DevOps, ¿no? DevOps, sí. No, bueno, o sea, la derivada de DevOps exclusivamente para el tema de Big Data, por así decirlo. Bueno, no es que sea la derivada, no. O sea, a ver, DevOps es como la generalización de Scrum y Kanban para proyectos de desarrollo. No es que sea aplicado a Big Data, sino que la misma manera de pensar ágil, pensando en proyectos de datos, se le está empezando a llamar DataOps. Entonces, claro, lo que pasa es que esto de momento aplica a empresas realmente ágiles y muy conocidas. Yo he leído LinkedIn, Google, Twitter, Facebook, Uber, son un poco los casos que he comentado, que es llevarte el agilismo al extremo del proyecto de datos y al final han conseguido que si soy ágil y hago mucho proyecto de datos, las decisiones que tomo en mi empresa a alto o a medio nivel están dirigidas por el dato. Cuando consigues eso, has democratizado el uso del dato y entonces y a toda esa forma de cambio, de pensar, se le llama DataOps. No es una metodología, es un enfoque global, ¿vale? Supongo que el nombre viene por heredar la forma de llamar a DevOps, que es desarrollo en general ágil, con o sin Scrum, desarrollo ágil. Pues uso del dato en una cultura ágil le llamamos DataOps. Okay. Y ejemplos, ya digo, en ese tipo de empresas, sobre todo empresas digitales, está claro, y creo que les va bastante bien, ¿no? A Twitter, a Facebook, a Uber, creo que son empresas que les va bastante bien. Entonces, Uber empieza a tener problemas, pero no es por el análisis de datos. Sino por temas legales, ¿no? Sí. Por una cuestión legal. Sí, muy bien, sí. Oye, pues ha sido muy interesante. Simplemente, Miguel, si nos puedes recordar el webinar, si te acuerdas, el webinar que tenemos para enero contigo y si nos recuerdas la fecha. No, creo que es el 21 de febrero, es donde vamos a hablar iba a decir DevOps, vamos a hablar de agilismo. Porque a mí los nombres propios, ya os habéis dado cuenta que el nombre propio de Scrum no me gusta mucho. Y soy una persona que está harto de hacer proyectos con Scrum, y con Kanban, y con Lean, y con DevOps. Pero lo que voy es que me gustaría tener ese webinar es el 21 de febrero, sí, para hablar de agilismo, de desarrollo ágil, de por qué Scrum no es suficiente, de por qué Scrum lo tenemos que sumar con un Kanban, de por qué tenemos que tener un enfoque Lean, por qué ahora ha aparecido DevOps, incluso volveré a decir, oye, ¿y por qué los de Big Data se han dado cuenta que también quieren eso? ¿Por qué hay un libro que se llama DataOps? Pues porque tienes que ser ágil en tu desarrollo, en tu forma de pensar, en tu cultura, en tu forma de trabajar. Ese webinar hablaremos de todo esto. Vale, si lo vamos a hacer en este mismo formato, lo haremos en Google Hangout, ¿eh? Recuérdame, porque el Google Hangout está más preparado para un formato como este en el que no muestras pantalla. Oye, pues fantástico. Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado un poquito más alrededor del Big Data. Muchas gracias a vosotros. ¿Del Big Data o no Big Data? No Big Data. Ahí está. Gracias, Sandra. Y Miguel Ángel, igualmente, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Muchas gracias a ti y a los asistentes sobre todo. Exacto, a todos los asistentes que aún estáis con nosotros, muchísimas gracias por estar y ya sabéis, estaros atentos a próximos webinars o Google Hangouts con Dev Academy y con ite-latino.net, en webinars.com, ahí los tenéis todos, tenéis cientos de webinars diarios y de eventos diarios. Así que nada, hasta la próxima y recibiréis una grabación de la conferencia de la charla de hoy en breve, hoy o mañana. Un saludo desde San Juan del Vallés. Adiós.